Generales a los que Estados Unidos retiró las visas pertenecerían a la policía, según una fuente en el gobierno. El salario básico unificado para el 2022 será de $425. Lo anunció anoche el presidente de la República, Guillermo Lasso. La Fiscalía allana las oficinas del Servicio de Cesantía de la Policía por presuntas irregularidades en la entrega de créditos hipotecarios. Impactantes imágenes de un deslizamiento de tierra que sepultó a una madre y sus 2 hijos. Uno de ellos murió por el alud. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a Televistazo. Aquí empezamos con las noticias. El presidente de la República decretó el incremento del salario básico a $425. Según Lasso, se trata de una medida técnica que hace justicia con los trabajadores del país. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes, amigos televidentes. Asimismo, el primer mandatario indicó que todo está listo para iniciar el 2022 con la entrega de créditos productivos, desarrollar planes de vivienda y volver a los mercados internacionales. Era de noche ya cuando el presidente hizo público el anuncio que había advertido hace días. En realidad, oficializó lo que ya se venía comentando. El salario básico unificado correspondiente al año 2022 será incrementado a $425. Y contaba que eso va en la línea del cumplimiento de sus ofertas de campaña porque lo prometido es deuda. Prometimos sacar a millones de ecuatorianos de la central de riesgos y juntos cumplimos. Prometimos vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno y juntos hemos alcanzado una de las tasas de inmunización más altas de todo el mundo. Esta mañana el jefe de Estado contaba en entrevista radial que la suya es una medida que busca reducir inequidades y descartó que el alza de salarios incida negativamente en la generación de empleo. Esta es una decisión que implica un gran esfuerzo por parte del sector empresarial, pero es un beneficio justo que le corresponde al sector de los trabajadores. Es una decisión de carácter técnico que es popular, no populista. Y que esto es solo el inicio, decía, que con el 2022 llegará también el cumplimiento de otros ofrecimientos. A partir del 1 de enero del próximo año comenzaremos con los créditos al 1% hasta 30 años plazo. Comenzaremos también a cumplir nuestras promesas en el campo de la vivienda. Lasso dijo además que la economía del país va por buen camino y que en el primer trimestre del próximo año el país tendrá las condiciones para volver a incursionar en el mercado de bonos internacionales. Los narcogenerales, que según el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, existen en la fuerza pública, pertenecerían a la Policía Nacional. Así lo confirmaron fuentes consultadas por Ecuavisa. Este martes, el presidente Guillermo Lasso señaló que no existen oficiales activos implicados y pidió más información al diplomático, como nos informa Paul Romero. Las revelaciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la existencia de narcogenerales a quienes les retiraron las visas provocaron un sismo en la fuerza pública. El presidente Guillermo Lasso pidió este martes al diplomático que amplíe la información. Debería precisar los nombres para evitar esta especulación sobre todos los generales. Y sobre ninguno existe una sombra de sospecha. Ninguno de los generales activos. El mandatario defendió los procesos de calificación de los oficiales durante su gestión. En agosto pasado, mediante decreto ejecutivo, cesó a 4 generales de distrito de la policía por no cumplir con los requisitos: Pablo Rodríguez, Edgar Correa, Paulo Terán y Víctor Arauz. Este último logró una acción de protección y pelea su retorno a la policía. Fuentes del gobierno confirmaron a Ecuavisa que los presuntos involucrados en el contexto de la declaración del embajador pertenecerían a la Policía Nacional.
pero no precisaron sus nombres. El general en servicio pasivo Juan Carlos Rueda, exdirector de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, considera una declaración oportuna la del embajador. Oportuna y valiente de un embajador que está ayudando al país. Y si en este momento tienen que caer oficiales que han desviado su camino, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y nosotros debemos aprovechar estas declaraciones del embajador como una oportunidad. Y lo propio, desde luego, tiene que hacer el gobierno nacional. Reconoce que existe infiltración del narcotráfico en la policía. Y si hay infiltrados es precisamente porque el volumen es de tal envergadura de que la infiltración ha llegado a los niveles políticos. Por ejemplo, citó un caso que él investigó durante el correísmo. Descubrimos la relación que había con la red Ostaiza. Parte de las campañas electorales de nuestro país fueron financiados por las FARC. Rueda pidió a las autoridades de control que revisen los patrimonios y cuentas de los generales de la policía en servicio pasivo. Asegura que un grupo de oficiales está dispuesto a levantar el sigilo bancario. Esta mañana la Fiscalía allanó las oficinas del Servicio de Cesantía de la Policía ubicadas en el norte de Quito. Según la entidad, se trata de una investigación por presunta delincuencia organizada. Recaban información sobre la entrega de créditos hipotecarios con aparentes irregularidades. Se espera en las próximas horas conocer más detalles sobre el tema. En el año 2019, en el mes de diciembre, sobre la base de unas inconsistencias que existieron en unos préstamos hipotecarios en la ciudad de Esmeraldas específicamente. Sobre esa base, la Junta Directiva y la Comisión Fiscalizadora, en un criterio de transparencia, dispusieron para que se legalice y se comunique a la Fiscalía y también a la Inspectoría General de la Policía Nacional para que en un acto administrativo, también como legal, se haga un seguimiento de estas inconsistencias. La erosión regresiva del río Coca amenaza con desaparecer el poblado de San Luis en la provincia de Napo. La zona de derrumbe está a 96 metros de la vivienda más cercana. Fabiola Santana informa que el Servicio de Gestión de Riesgos tiene listo un plan de evacuación. La erosión regresiva del río Coca no solo amenaza a la infraestructura estratégica del país. Las 130 familias del sector San Luis en la provincia del Napo viven en zozobra. La vivienda más próxima al derrumbe está a escasos 96 metros. Carmen dice que le es difícil conciliar el sueño. Cuando cae, por ejemplo, hace estruendos aquí, es feo, tiembla. Esto se puede ir así, se puede deslizar. A mí sí me da miedo que esto pueda pasar. El Servicio de Gestión de Riesgos aseguró que tiene listo un plan de evacuación a 3 albergues, que será activado cuando el punto de erosión esté a 50 metros del poblado. No es lineal este tema, ¿no? Porque la erosión puede estar hoy a la distancia de mi casa 90 metros, a la de mi vecino puede estar 80. Cuando llegue a 50, de manera progresiva se va evacuando. Y se tiene identificados justamente tres lugares que puedan servir para alojar temporalmente a estas familias. Dijo que el Ministerio de Vivienda ha calificado a 6 familias para la construcción de nuevas casas. Las demás están preocupadas, pues desde que inició el fenómeno en 2020 no tienen respuestas. Simplemente dice que no hay fondos para poder reubicarles. Meses atrás, un inmueble ubicado a unos metros del poblado ya se derrumbó. Su habitante fue albergada en una escuela, pero por el inicio de las clases, el municipio de El Chaco le ayuda con una casa que también está en riesgo. Nos va a tocar movernos por nuestros propios medios porque, como ustedes se pueden dar cuenta, ya estamos totalmente rodeados por el socavón y ya todo el mundo estamos aquí con miedo. Los habitantes de San Luis están a la expectativa, pues las últimas 2 semanas el proceso erosivo ha avanzado con mayor rapidez. Una madre y sus 2 hijos fueron sepultados por un alud de tierra en una comunidad rural de Cotopaxi. Uno de los niños murió atrapado por el deslave, mientras que familiares y habitantes de la zona lograron rescatar con vida a la mujer y su hija de 9 años. William Young con los detalles de este trágico caso.
Fueron momentos desgarradores en la desesperación por desenterrar a sus hijos, atrapados por el lodo y piedras que descendieron de la montaña en un día lluvioso en esta zona del país. La tragedia ocurrió en un área rural del cantón Sichos, en la provincia de Cotopaxi, cuando una familia había salido a recolectar leña en un sitio apartado de la comunidad. Empezó a llover y la madre con sus 2 hijos de 9 y 12 años se sentaron a un costado de la vía tratando de cubrirse del agua, junto a unos arbustos, cuando de forma repentina se produjo el deslave y la tierra de la ladera los cubrió. El niño de 12 años murió. Su pequeña hermana y su madre fueron rescatadas con vida. Yo llegué unos 2 minutos y de ahí ayudamos a sacar. Y justamente ya las 2 salieron con vida y el otro no se movía. En el hospital de Sichos confirmaron que el menor llegó sin signos vitales. A la madre pudieron estabilizarla, pero la niña está grave. Tuvimos que referirla al hospital de La Tacunga debido a un trauma abdominal con presencia de sangrado. Y el cuerpo del niño fue trasladado a la morgue y sería sepultado esta tarde. Seguimos con más información. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea entregó a la Fiscalía el informe sobre el caso SAP. Este lunes aprobaron el documento donde se señala que el sistema Sucre se pudo haber usado para lavado de activos y que el Banco Central financió las transacciones con Venezuela, como nos cuenta Patricio Díaz. 3 de los miembros de la Comisión de Fiscalización llegaron a la Fiscalía. Dicen que en la investigación que hicieron del sistema Sucre, encontraron que presuntamente se lo usó para el lavado de activos y mencionan a la empresa Foglocons relacionada a Alex Saab, detenido en Estados Unidos. Por eso, entregaron al organismo el informe aprobado en su mesa y le piden investigar. Y que hoy Fiscalía General del Estado y la justicia hagan su papel, ya hicimos el nuestro. Hagan ustedes, investiguen y sancionen. Y este informe finalmente también irá a la Fiscalía de Colombia, de Panamá, de Venezuela y de Estados Unidos. Lo que pasa es que el sistema de lavandería Sucre con la empresa de Alex Saab, Foglocons, operó en distintos países. El presidente de la comisión reconoce que el caso de lavado de activos podría no prosperar por el tiempo que ha pasado, pero recuerda que hay otros delitos. Habla de exportaciones ficticias, evasión de impuestos, además de supuestamente haber usado la reserva del país en el Banco Central para hacer pagos que Venezuela no hacía a tiempo. Presunto delito de peculado, es decir, haber tomado dinero de la reserva del Banco Central del Ecuador para financiar las operaciones con Venezuela. Y el delito de peculado es imprescriptible. Dicen confiar en que la Fiscalía inicie una indagación para determinar la existencia o no de delitos. El sistema Sucre lo impulsaron el expresidente Rafael Correa y el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ecuador habría realizado transacciones por más de 2.500 millones de dólares. Los sentenciados por asociación ilícita en el caso Odebrecht aún no pagan la reparación económica al Estado, pese a que la mayoría ya dejó la cárcel. 2 penalistas explican que la pena privativa de libertad es independiente de la deuda de los condenados. Un informe con Jacqueline Rodas. Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, lleva 5 días fuera de prisión luego de acceder al régimen semiabierto. Como él, otros 6 condenados por asociación ilícita en el caso Odebrecht ya no están en la cárcel, pese a que no han pagado la reparación económica al Estado. Son 33.4 millones de dólares que siguen pendientes de cobro. El penalista Pablo Encalada explica que la pena privativa de libertad es independiente de la económica. La obligación de pagar algo, ¿cierto?, de reparar a la víctima, te convierte en una deuda, ¿sí? Y la Constitución de la República del Ecuador reconoce que no hay prisión por deuda. En eso coincide la penalista Lorena Grillo. No tiene vinculación más bien la pena de prisión con la pena pecuniaria, en el sentido de que si no, una persona pobre no podría salir nunca de la cárcel, entonces tal vez por un delito menor se convierte en una cadena perpetua. Si un condenado no paga lo ordenado en sentencia, tiene otras consecuencias. Esta persona termina con una declaratoria de insolvencia, que viene a ser más o menos una muerte civil, ¿no es cierto? Una persona que no puede suscribir contratos, que no puede comprar nada, abrir una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Si es que la persona voluntariamente no ha cumplido con el pago de esta reparación económica,
que hacer una ejecución forzosa como en cualquier proceso. En el caso Odebrecht, pese al tiempo transcurrido, la justicia aún no emite el mandato de ejecución para que el Estado cobre la reparación económica por el daño causado en la trama de corrupción. La decisión del presidente Lasso sobre el incremento del salario básico unificado genera las primeras reacciones. Nos contactamos en este momento con Francisco Garcés, quien está en el Palacio de Gobierno y nos tiene las respuestas de los actores. Francisco, cuéntanos cuáles son las posiciones. Gaby, amigos, buenas tardes. Y aquí en el Palacio de Carondelet se sigue muy atentamente a las reacciones que ha generado esta decisión de incrementar $25 al salario básico unificado. Del lado de los trabajadores, ellos esperaban, según han dicho, que el incremento sea de $50 para que en 2 años, con 2 incrementos seguidos, se cumpla el ofrecimiento del presidente de la República de un incremento de $100. Y por el otro lado, desde los empleadores se habla de que la decisión tomada por el gobierno afectaría a la productividad y tampoco permitiría incrementar puestos de trabajo. Mientras tanto, el gobierno intenta dar respuesta a ambos sectores a los que parece en alguna medida beneficiar una decisión y afectar por el otro lado. Escuchamos a continuación las reacciones justamente de ambos sectores y también las respuestas que ha dado hasta el momento el gobierno. Mientras más dinero esté en el bolsillo del trabajador, más venderán las empresas, porque la capacidad de consumo será aún mayor. Eso con respecto a su segunda inquietud. Está cumpliendo parte de lo que él mismo ha dicho, aunque no entendemos esa situación, cómo es que dice una cosa, después se retracta y dice que ahora va a cumplir en los 4 años. Pero esto tiene que ser aprobado también por el Consejo de Salarios. ¿Qué pasaría si el Consejo a la final no aprueba lo propuesto por el presidente? Este incremento lo que hace es restar competitividad. Quiero darte algunos ejemplos. Con este incremento, el salario mínimo vital del Ecuador, incluyendo el 13º y el 14º sueldo, es más del doble que el de Colombia y el de Perú. El gobierno nacional intenta así cumplir con la palabra del presidente de la República sobre el incremento del salario básico unificado y trata de dar respuesta, como decimos, a ambos sectores en conflicto. Esto es lo que sucede en este momento desde el Palacio de Carondelet, atentos a las reacciones que se seguirán generando también en las próximas horas. Tania, contigo seguimos con más información desde estudios. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y efectivamente, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha llegado hace escasos minutos a nuestro set de Ecoavisa Quito desde el Palacio de Gobierno y le agradecemos por haber llegado. Y la primera pregunta que nos planteamos es si este incremento de $25 es directo o escalonado y si es necesario que todavía un Consejo de Salarios dé su visto bueno. Señor ministro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania. Le agradezco por la entrevista. En efecto, acabo de llegar del Palacio de Gobierno, dando declaraciones a la prensa en general y, por supuesto, clarificando ciertas inquietudes. Lo primero que quiero decirle a través de Ecoavisa a la opinión pública es que en el gobierno del encuentro lo que se dice, se hace. Lo que se promete, se cumple. Y tal como dijo el presidente de la República anoche, la reactivación económica debe tener rostro humano y, sin duda alguna, la riqueza debe llegar a todos, particularmente a los trabajadores que con su denodado trabajo y sacrificio laboran todos los días del año. Entendemos esto, señor ministro. Sin embargo, por razones de tiempo, quisiéramos saber, ¿este es un incremento que será directo o escalonado? ¿Pasará directo o tendrá que ir primero por un Consejo de Salarios? El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que lo presido, deberá reunirse, como lo ha venido haciendo, en forma absolutamente amigable desde septiembre del año pasado. Y por supuesto, en el evento, dice el artículo 118 del Código del Trabajo, no se pongan de acuerdo los representantes de los trabajadores y de los empleadores, el ministro de Trabajo, bajo obviamente la directriz del presidente Guillermo Lasso, deberá tomar la decisión. La decisión está tomada, ya que no ha habido del año 2020 el salario
o el salario básico unificado de todos los trabajadores en general será, sin duda alguna, $425. Ahora ¿De forma directa, señor ministro? De forma directa, sin embargo, existen los salarios mínimos sectoriales, que es su inquietud, Tania, muy cierta, por cierto. Sin duda, aquellos valores de los sectoriales tendrá que ser definida conforme reza el acuerdo ministerial 2020 del 14 de febrero del año pasado hasta el 20 de diciembre de este año. Y por supuesto se hará a prorrata. Le voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, en la construcción, si el salario mínimo vital o salario básico unificado es de $401, deberá subir a 426. En la construcción, si es de 410, deberá subir a 435. Esta tabla de los salarios mínimos sectoriales deberá ser definido hasta el 22 de diciembre por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que yo lo presido. Señor ministro, los cálculos iniciales que se han hecho al respecto sobre los que serían beneficiados directamente con esta alza dicen que son aproximadamente 350.000 trabajadores ecuatorianos. No, la cifra no es exacta, yo creo que es bastante más. Son cerca de 500.000 de ecuatorianos que se beneficiarán de esta decisión, producto, por supuesto, de la resolución del presidente Lasso en relación no solamente a una oferta de campaña, sino a la necesidad de que la reactivación económica por la cual estamos trabajando todos los días tenga rostro humano. Mientras más dinero tenga el trabajador ecuatoriano en su bolsillo, más venderán las empresas bienes y servicios. Esa es una lógica absolutamente clara. Sin embargo, señor ministro, hay mucha inquietud sobre quienes ganan más del salario básico unificado. Quiere decir, por ejemplo, que los que ganan 401 y que no están precisamente en estos sectores que ha definido el gobierno, no van a tener una subida. No, sí tendrán, porque todos están inmersos en lo que se llama los mínimos sectoriales. De eso, la opinión pública, que no se preocupe, todos tendrán, en cuanto a los mínimos sectoriales, el aumento definido por el presidente de la República. ¿Y esto cuándo lo vamos a conocer? ¿Cómo todos los sectores serán beneficiados con distintos tipos de incrementos? Máximo hasta el 22 de diciembre, que es ya mismo. Yo intentaré que sea antes, pero esa es la fecha tope conforme reza la legislación pertinente. ¿Cómo lograr que este incremento salarial de $25 no desencadene en una subida general de precios? No lo va a hacer, no lo ha sido mucho, nunca, en valores importantes. Y por supuesto el control lo tiene que hacer el gobierno a través de las intendencias de policía. Y el Ministerio del Trabajo, con sus regionales, que son 7 a nivel nacional en toda la geografía ecuatoriana, en cuanto al cumplimiento de esta disposición que entrará en vigencia, repito, el 1 de enero del 2022. Señor ministro, muchos analistas dicen que mejorar el empleo no radica necesariamente en elevar los sueldos, sino en ampliar la fuerza laboral, los trabajos formales. ¿Cómo estamos cerrando el 2021 a 7 meses del gobierno de Guillermo Lasso? ¿Cómo están los niveles de recuperación de empleo? Se habla de 275.000 empleos que se han recuperado en este último semestre después de la pandemia. La lectura suya es correcta, Tania. Son 275.000 fuentes de trabajo y empleo adecuados que ha generado esta política de apertura, esta política de confianza del presidente Guillermo Lasso. Y por supuesto, para generar los 2 millones de empleos que el gobierno lo va a lograr, Dios mediante, hasta la finalización del régimen 2025, hemos de contar, por supuesto, con una legislación que será sometida a un debate público por petición del presidente de la República. Usted me dice entonces que la reforma laboral ustedes la tienen encima y la van a plantear más pronto que tarde. Sí, claro, está lista. Y el presidente ha resuelto en forma acertada que sea debatida por ¿quiénes? Por ustedes los periodistas, por las cámaras de la producción, por los líderes y los grupos sindicales, por la academia, por todos los ecuatorianos, de tal manera que aquellos insumos, estimada Tania, que se incorporen en el debate a partir del 1 de enero del próximo año, nos darán un proyecto mucho más adecuado, mucho más potente para que la legislatura no tenga pretexto alguno para aprobar el proyecto de ley. Termino con esto. Yo no veo a quién, con ese procedimiento que ha establecido el presidente Lasso, pueda oponerse a aquel requerimiento que tienen casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo.
Sin embargo, señor ministro, y esta es la última inquietud que planteo debido a cuestiones de tiempo, ¿cómo evitar que con esta nueva reforma se afecte aún más la clase media, la clase media que no está tomada en cuenta en el momento de recibir un incremento de salario y que ha sido la que va a tener que soportar, pues, de alguna forma pagar más por impuesto a la renta? Dos cosas, la riqueza debe llegar a todos, empezando por los trabajadores, de abajo hacia arriba. Lo segundo, el presidente Lasso eliminó el valor de 667 partidas arancelarias para que las cosas valgan menos. Cuando las cosas valen menos, evidentemente el sueldo alcanza para más. Más aún ahora que a partir del 1 de enero habrá un nuevo salario básico unificado. Segundo, la baja de interés. Tercero, 1.700.000 ecuatorianos fueron sacados de la central de riesgos. Y por supuesto, la inversión extranjera a través de la suscripción hasta hoy día de $500 millones para que vengan negocios al Ecuador. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. El proyecto del gobierno es integral, de tal manera que estamos lográndolo. Y si no, mire usted la cara de felicidad que se nota hoy y de optimismo en todos los ecuatorianos. Gracias, señor ministro. Sin duda, mucho por seguir discutiendo al respecto. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Tania. Yo soy el agradecido, muy gentil. Atención, hace pocos minutos se registró un fuerte accidente de tránsito en la vía Ambato-Pelileo en el sector de Totoras. Según información del ECU 911, un bus de transporte público perdió pista y se volcó en medio de la vía. En videos que circulan por redes sociales se evidencia tráfico vehicular intenso y varias personas alrededor del vehículo accidentado. Por el momento, la policía señala que se registran 7 heridos y no hay víctimas mortales. Los hechos violentos continúan. En Guayaquil, un hombre fue asesinado a pocos pasos de una unidad educativa en el sur de la ciudad. Las balas incluso impactaron en la pared del establecimiento. Merlin Ochoa habló con la autoridad y nos informa que gran parte de los fallecidos en este tipo de hechos tienen entre 18 y 30 años y que serían las propias organizaciones las que los aniquilan. Los sicarios dispararon 19 veces contra Juan Murillo, de 33 años. El cadáver quedó junto a su moto. El crimen ocurrió en la cooperativa 9 de octubre en el sur de Guayaquil, a pocos pasos de la puerta principal de una unidad educativa. Esto se trata de una muerte selectiva. Él estaba siendo localizado por alguna organización delictiva. Las primeras investigaciones determinaron que la víctima estaba en su moto cuando llegó un carro blanco de donde se bajaron 2 sujetos y lo asesinaron. En el lugar se encuentran 3 cámaras y también una cámara de la corporación. Se va a explotar el sitio para saber la identidad de las personas victimarias. Según la policía, la víctima tenía 4 antecedentes penales por tráfico de drogas, pero además en el 2021 sufrió 2 atentados mortales. Por ello ya le habían advertido que lo querían asesinar. Nosotros hicimos un acercamiento para indicar por qué fue la causa, por qué le quisieron victimar, pero lastimosamente no tenemos apertura. El agente además indicó que la unidad de muertes violentas ha analizado las edades de los acribillados. En lo que va del año, 239 personas entre 18 y 30 años de edad han sido asesinadas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Gran parte de los fallecidos habrían sido reclutados por las mafias cuando eran menores de edad. Y luego de ser reclutados, ¿por qué los asesinan? Podemos indicar que estas personas llegan a un nivel que las organizaciones ya no les interesa que estén con ellos. Las investigaciones también señalaron que algunos de los muertos antes de ser acribillados fueron sicarios de las bandas dedicadas al crimen organizado. Seguimos informando. Esta madrugada se registró una nueva muerte en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Se trata de un hombre que estaba sin vida en uno de los baños de la zona del patio del pabellón 6. Según información preliminar, la víctima fue encontrada suspendida, por lo que la policía investiga si se trataría o no de un suicidio. Las autoridades aún no se pronuncian públicamente sobre este caso en la cárcel más violenta del país. El cadáver fue trasladado hasta el Laboratorio de Ciencias Forenses para realizarle la autopsia de ley.
En medio del dolor y la angustia de familiares y amigos, víctimas del fatal accidente de la cooperativa de transporte Loja, que dejó 18 fallecidos, fueron sepultadas en la provincia de Morona, Santiago. Los heridos se recuperan en diferentes casas de salud. Nuestro corresponsal Robinson Rodríguez nos tiene un informe. Momentos de desesperación y angustia se vivieron en Sucúa y Logroño, en la provincia de Morona, Santiago, pues 9 víctimas del fatal accidente de la cooperativa de transporte Loja ocurrido el sábado son oriundos de estos dos cantones. Gloria Tapia es una de las sobrevivientes. Con lágrimas, aún recuerda todo lo que vivió esa fatal noche en la que perdió a su hija de 17 años, su nieta de 11 meses y su yerno. Hagan entender choferes que andan correteando. Yo quisiera que esto tomen cartas al asunto, porque es demasiado lo que ellos hacen. En el cementerio de Logroño, los habitantes acompañaron a Wimper Tapia. Él perdió a su esposa, su hija y su entenada, quienes en medio del dolor fueron sepultadas. Lamentablemente se subieron en el tren del abismo, digo yo. Pero créanme que no tengo. Varias personas llegaron hasta el sitio del incidente, como es el caso de César Rosero, quien contó que fue el primero en auxiliar a los afectados. Digámoslo un poco, la falta de señalización, de alumbrado. Esto es una troncal amazónica y la gente... Nosotros somos moradores, nosotros sabemos cuál es la principal, pero todos los días llega la gente a mi casa, ¿por dónde voy a Cuenca? ¿Por dónde voy a tal parte? ¿Cuál es? Entonces, ¿qué falta? No hay señalización, no se sabe quién tiene la preferencia, quién tiene el pare, y esto es una muerte anunciada. En la morgue de Sucúa aún queda un cuerpo por ser identificado, de 18 víctimas registradas, mientras que varios heridos aún están hospitalizados. Y antes de despedirnos, les contamos que el COE Nacional sugiere a los municipios aprueben un aforo del 50% en centros de convenciones, cenas empresariales, restaurantes, 75% para centros comerciales y otros lugares públicos. Además, prohibición de pases del niño, verbenas y demás festejos en espacios públicos. En la noche tendremos más detalle de esta información, Tania, amigos. De esta petición del COE Nacional, que es preciso que caiga en la sensatez de todos nosotros. Hasta aquí las noticias. Un abrazo. Así Más despedimos. noticias. Buenas tardes.